hermanos, Dios les bendiga inmensamente. Bienvenidos al Pizarrón 2023. Comenzamos un nuevo año, mis amados hermanos. Bienvenidos a este momento donde estudiamos la palabra, donde la analizamos. Y este es el segmento donde todos podemos participar. Amén. Donde estudiamos esos temas doctrinales que nosotros necesitamos, que a veces nos cuesta un poco de trabajo entenderlo. Aquí es donde lo estudiamos, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el objetivo de este año es que podamos seguir creciendo en el objetivo del Pizarrón. ¿Cómo crecemos en Cristo? ¿Cómo nos perfeccionamos en Cristo? ¿Cómo podemos ser confirmados en Cristo? Porque el objetivo de todo creyente es llegar a la plenitud de ese varón perfecto. Amén. Hemos estado estudiando, el 2022 fue un año donde estuvimos estudiando algunos rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Digámoslo así, ese conocimiento básico que debe conocer todo creyente. Amén. Y hemos visto, según en Hebreos capítulo 6, ya vimos el rudimento que es el arrepentimiento de obras muertas. Amén. Y ahora estamos en el segundo rudimento, hemos estado estudiando la fe. La fe parece que fuera algo sencillo, mis amados hermanos, pero realmente la fe es un misterio muy grande y es muy interesante. El objetivo, mis amados hermanos, es que podamos entender la fe no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, experimental. Amén. Porque ¿cuánta fe se necesita para ver un milagro gigante? La Biblia dice que si tuvieres fe, ¿cómo? Como un granito de mostaza. Con la sola semilla es suficiente para ver un milagro gigante. Pero ¿qué nos detiene muchas veces hemos querido ver milagros, pero ¿qué nos detiene para ver esos milagros? Justamente es, mis amados hermanos, ahí está. El punto es que Dios nos dé el entendimiento y el conocimiento para poder aplicar esa fe. Amén. Por eso la Biblia dice, si puedes creer. Entonces, el objetivo, mis amados hermanos, es que podamos entrar en contexto y en conocimiento. ¿Me están escuchando bien los hermanos? Sí. Sí. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Vamos aunque la hermana Gina oró, quisiera orar también digámoslo así, mis amados hermanos, para comenzar. Amén. Señor Jesús, gracias por este momento, Señor. No estamos aquí, Señor, solamente para, Señor, agradar a hombres, sino para agradarte a ti, Señor. Queremos que sea tu palabra, Señor, y no la palabra de nosotros, Señor. Que sea tu camino, Señor, tu espíritu en nosotros, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones, Señor, y danos un corazón para entender y para conocerte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces, entrando en contexto, mis amados hermanos, yo no voy a repetir, solamente voy a nombrar algunos temas para que los tengamos en contexto. Entonces ya sabemos que está el reino de las tinieblas, que es el reino de la muerte. Amén. Y está el reino de Dios. Amén. Este es el reino de las tinieblas, bíblicamente hablando, y conocemos que el reino de Dios es el reino de la luz. Amén. Ambos reinos, mis amados hermanos, como ya sabemos, actúan e interactúan, por decirlo así, en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que llevemos a Dios un corazón recto, aprobado. Amén. Ya sabemos que por causa del pecado entró la muerte. Y entró la muerte a todos nosotros por medio de una naturaleza llamada la naturaleza carnal, que son todas aquellas pasiones y deseos que están en contra de la voluntad de Dios. Amén. Estas pasiones que están en nosotros se exteriorizan a través de lo que conocemos como las obras de la carne. Amén. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Fornicación. Si quieren, leámoslas, mis amados hermanos, para que los tengamos en cuenta. Ya que hay algunos hermanos que nos visitan, ¿cierto? Y que seguramente el objetivo es que todos lo podamos entender. Miren, en Gálatas capítulo 5, mis amados hermanos, los voy a invitar. Después de Romanos, después de los Romanos, después de los Corintios, perdón, está los Gálatas. Gálatas capítulo 5 están las obras de la carne. Las obras de la carne es la manera como estos parásitos que están en el corazón, ¿sí? Se exteriorizan en nosotros. Amén. Entonces aquí en Gálatas capítulo 5, mis amados hermanos, vemos las obras de la carne desde el versículo 19. Capítulo 5. Versículo 19. Amén. Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne, que son,
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces vemos que si el creyente no vence su carne, no vence esas pasiones que están en su interior, no va a poder heredar el reino de Dios. Amén. Para poder estar con Cristo hay que lograr el versículo 24, mis amados hermanos. ¿Qué dice el versículo 24? Dice la Biblia: pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Entonces, para poder ser de Cristo hay que llevar esas pasiones, esa naturaleza carnal hay que llevarla ¿a dónde? A la cruz. Amén. Por eso, mis amados hermanos, estas pasiones, estas circunstancias que estaban en nuestro corazón, que están en nuestro corazón, nos tenían subyugados, nos tenían, como hemos visto, el hombre que está sin Dios está completamente en tinieblas. Es decir, todas estas pasiones que están en él, ¿sí? Dominan y reinan en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre está bajo 4 características, si se acuerdan los hermanos. Es condenado, es hijo de ira, es esclavo del pecado y es enemigo de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios, mis amados hermanos, para poder librar al hombre? La única esperanza para que el hombre pudiera vencer su carne era que otra naturaleza más fuerte que esta naturaleza de muerte o de tinieblas pudiera entrar en su corazón. Amén. Y sabemos que esa naturaleza que es más fuerte pudo entrar a nuestro corazón. ¿Por medio de qué? De la obra del Calvario. Amén. Gracias a la obra de la cruz, Dios ahora hace parte de nosotros por medio de Cristo. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la Biblia dice, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo el Señor? Dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ¿por qué Dios salvó al hombre? Por un principio fundamental, que es el amor. Y cuando hablamos del amor, no estamos hablando de tu amor o de mi amor. Estamos hablando del amor de Dios en nosotros. Amén. Ese amor, mis amados hermanos, es derramado en el corazón del creyente. Amén. Y cuando ese amor es derramado en el corazón del creyente, el creyente comienza a tener una transformación. Comienza una transformación. Vamos a poner un ejemplo aplicado. Por ejemplo, imagínense un padre violento, una madre violenta, que recibe al Señor y ese amor es derramado en su corazón. Entonces, ese amor, recuerden que no es el amor de ella, ni el amor de él, sino es el amor de Dios en nosotros, ¿sí? Entonces, ese amor comienza a hacer que esa mujer comience a ser tierna, comience a ser cariñosa, que ya no sea tan violenta. Y dicen, ¿pero qué pasó? Allá le lavaron el cerebro, de pronto dicen, ¿cierto? Pero no es que le laven el cerebro, es que la obra del Espíritu comienza a ser una obra desde su interior. Y a medida que el Espíritu crece en ella, estas pasiones y estos deseos desordenados que nos llevan cautivos al pecado comienzan a desaparecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y la luz y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Amén. Por eso la clave, mis amados hermanos, es que el creyente o el hombre reciba a Cristo. Amén. Si el hombre recibe a Cristo y ese amor es derramado en su corazón, Dios a través del Espíritu comienza a hacer una transformación muy importante. Y cuando Dios entra al corazón, por eso esto es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón. Por eso uno de los objetivos fundamentales de la iglesia son los nuevos nacidos. Cuando salimos a predicar, cuando salimos a evangelizar, cuando predicamos la palabra, el objetivo es llevar esta semilla. ¿Para qué? Para que las personas logren recibir al Espíritu, porque el Espíritu es el que hace la obra. Amén. Es decir, nosotros predicamos la palabra, pero es el Espíritu el que va y siembra esa semilla. Y esa semilla sembrada es la que empieza a transformar una vida desde su interior.
Amén. Entonces, ¿gracias a qué? Al amor. Amén. Y ese amor fue manifestado en nosotros por medio de ¿quién? De Cristo, como lo hemos dicho. Amén. Y ese Cristo ahora está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque como vimos en el 2022, ahora por medio del Espíritu, Dios sembró en nuestro corazón la semilla de fe. ¿Qué es qué? La palabra de Dios. Hasta aquí claros. Yo creo que los hermanos no tienen duda porque esto lo hemos visto. Si tienen duda, recuerden que los hermanos pueden preguntar. Pueden abrir su micrófono y pueden hacer las preguntas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esta es la palabra de Dios. Por eso dice que buen labrador salió y sembró la buena semilla. La semilla, como vimos en Lucas capítulo 8, ¿cuál era? La palabra de Dios. Esta es la semilla de fe. Entonces, ¿cuándo el hombre recibe la semilla? Voy a borrar aquí para que lo podamos ver mejor. ¿Qué dice el borrador? Aquí. Voy a borrar esto. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuándo el hombre recibe la semilla? O es decir, ¿cuándo el hombre logra nacer de nuevo? Es decir, que permita que Dios entre a su corazón. Cuando el hombre, según su libre albedrío, amén, decide de corazón reconocer el pecado y renunciar a él públicamente, ¿sí? Confesando sus pecados y reconociendo que Jesús es el Señor. Entonces recordemos que Dios le despierta ¿qué? El oír. Amén. Por medio del oír es que el hombre logra recibir esta semilla. Amén. Si el hombre no reconoce y se endurece y coge y no quiere oír la palabra de Dios, Dios no va a tumbar, no va a entrar a la mala. No, porque Dios dice que si alguno oye su voz y abre la puerta, ¿qué dice la Biblia? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él toca la puerta si el hombre decide abrirle la puerta. Entonces, muchas veces decimos, pero hermano, es que vamos a poner un ejemplo aplicado. Hermano, pero es que yo llevo a mi hijo a la iglesia desde que era chiquito. Yo no sé por qué él aún no quiere seguir al Señor. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque les voy a poner un ejemplo conmigo mismo. Aunque yo iba a la iglesia desde niño, yo realmente soy creyente desde los 21 años. Porque no es tanto el que me lleven a la iglesia, sino es hasta que yo tomo una decisión de mi propia voluntad y por convicción personal de querer seguir a Dios y renunciar al pecado. Amén. Si yo no he tomado esa decisión es porque hay algo todavía que yo no... hay algo de todas estas patologías que quiero defender o que no quiero abandonar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para poder entrar en Cristo, lo primero es reconocer que soy pecador, ¿sí? Y reconocer que Dios es mi Señor, amén, y que quiero realmente de corazón renunciar a este pecado, amén. Si el hombre no decide eso, Dios no le despierta el oído, ¿sí? Pero Dios no viola su libre albedrío. Es una decisión personal de cada persona. Sí, una de mis profesoras de escuela dominical me decía, Dios no tiene nietos, diciéndome, no se confíe, porque puede que mi padre sea el pastor, pero decía, no, Dios no tiene nietos, no se lo olvide. ¿Y qué significa eso? Que yo tenía que tomar una decisión personal. Entonces, cuando el hombre realmente decide seguir a Dios, Dios abre su oído para que reciba esta semilla de fe, esta palabra, y ese amor comienza a transformar su vida desde adentro. Por eso el creyente, mis amados hermanos, cuando el creyente, por ejemplo, dice una mentira, hay algo adentro que lo mueve y le dice, oh, la embarró. ¿Sí? ¿Por qué? No porque el hermano David se lo haya dicho. No, es porque el Espíritu en él está haciendo una obra importante. El que comenzó la buena obra, dice la Biblia, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el punto? El punto es saber ahora cómo crecemos, ¿sí? En esa fe, cómo crecemos en esta semilla que es la palabra de Dios. Este es el centro y la importancia del Evangelio. Entonces, mis amados hermanos, esta semilla que yo aquí coloco como un fuego que ustedes ven que arde, ¿por qué? Porque esta semilla tiene un resplandor.
¿Qué habíamos dicho? Este resplandor es que, mis amados hermanos, ¿se acuerdan? ¿Quién me dice? Los hermanos pueden participar. Amén. Entonces, ¿quién dice que ese resplandor del cuerpo de Cristo, ¿se acuerdan qué es? ¿Les doy una pista? El fuego. Sí, ese resplandor tiene apariencia de un fuego consumidor. Y ese fuego consumidor es La luz. Es La luz. luz, dice mi mamá. Sí, es correcto, es luz. Pero esa luz, bíblicamente, ¿qué significa en nosotros? ¿Se acuerdan? Voy a poner aquí con una G. Gloria de Dios. La gloria de Dios. Amén. Entonces, miremoslo, recordémoslo bíblicamente. Vamos a Éxodo capítulo 24, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el objetivo, mis amados hermanos, como les digo, es salir de la teoría y llegar más a la experiencia. Amén. Entonces, aquí Dios bajó directamente al monte Sinaí. Ustedes saben que Dios descendió con todo su trono y Moisés subió. Entonces, mis amados hermanos, aquí muestra que todo se llenó de luz, una luz bastante interesante, muy impresionante, tanto que los hijos de Israel tuvieron temor. Y aquí muestra que esa luz, como decía la hermana, mire qué dice la Biblia en el versículo 16. Éxodo capítulo 24, versículo 16. Éxodo capítulo 24, versículo 16. Y dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. O sea, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como ¿qué? Era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Si se dan cuenta, entonces, ¿cuál es la apariencia de la gloria de Jehová? Como un fuego abrasador. Y ese fuego abrasador uno no se imagina porque tal vez no lo hemos visto, ¿sí? Pero miren qué tan miedoso era cuando los hijos de Israel veían esa gloria. Miren qué pasaba. Miren Deuteronomio capítulo 5, mis amados hermanos. Deuteronomio capítulo 5, ya les digo, mis amados hermanos. Deuteronomio capítulo 5, el versículo 23. Amén. Entonces subieron a ver a Dios. Y miren qué pasó. Versículo 23. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y vinisteis al monte que ardía en fuego. O sea, ya sabemos que, ¿por qué ardía en fuego? Porque la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí que Jehová vuestro Dios nos ha mostrado ¿qué? Su gloria y su grandeza. Amén. Y hemos oído su voz de en medio de ¿dónde? Del fuego, es decir, de su gloria, de la luz. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. O sea, yo les parecía impresionante. Versículo 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová vuestro Dios, moriremos. Tuvieron temor. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Entonces, ¿qué le dijeron a Moisés? Versículo 27. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Cuál fue el sentimiento de Dios ante esta propuesta? Versículo 29. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso cuando hablamos de cuando Cristo entró a nuestro corazón, Él entró y Él lleva un resplandor. Y ese resplandor es como fuego. Amén. Y entonces, por eso cuando
entra Cristo a nuestro corazón y Dios pone esa semilla por medio del Espíritu, esa semilla arde. ¿Sí? Miren, hermanos, vamos a 2 de Pedro, capítulo 4, mis amados hermanos. 2 de Pedro, capítulo 4. Amén. Perdón. 2 de Pedro, capítulo 1, mis amados hermanos. Capítulo 1, versículo 18. Amén. Dice la Biblia, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo qué? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, cuando empieza esa semilla, empieza como la luz de la aurora. Esa luz comienza como la luz de la aurora, como cuando uno se levanta a la madrugada, que empieza a ver esa lucecita, que el sol ya se asoma. El objetivo es que esa luz comience a crecer hasta que el día sea perfecto. Y el lucero de la mañana, mis amados hermanos, es decir, Cristo, sea firme en nuestros corazones. Amén. Por eso dice que es antorcha que alumbra. Por eso en nuestro corazón hay luz. Porque ahora Cristo es ese lucero. Él es la luz de la vida. Miren, hermanos, San Juan capítulo 8, mis amados hermanos. San Juan capítulo 8. Pero yo les voy a mostrar unos textos, pero el objetivo es que seamos centrobíblicos, mis amados hermanos. Miren 8:12. Amén. Capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso cuando nosotros decimos que los inconversos están muertos en sus delitos y pecados, ¿a qué nos referimos? A que no tienen esto. No tienen lo que está en el corazón, que es la luz de la vida. Por eso el que está en luz tiene la vida. El que está en tinieblas está en muerte. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso somos hijos de luz. Amén. Entonces, aquí dice, vuelvo a leerles el 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Entonces, esa luz se proyecta en nosotros por medio de la predicación de su palabra. El que quiere ser luz y dejar las tinieblas atrás, Dios lo adopta. Dios, vamos a ver que Dios lo hace parte de él. Amén. Por eso, mis amados hermanos, miren San Juan capítulo 3. Ahí mismo atrasito. Miren San Juan capítulo 3. ¿Sí? Versículo 19. Amén. Dice la Biblia, y esta es la condenación. Ojo a este versículo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? El Señor Jesucristo. Amén. Que en este momento está entre nosotros a través de su palabra. Su palabra, como vemos aquí, es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí vemos, por eso Él es el verbo de vida. Amén. Entonces por eso vemos aquí, dice la Biblia, hermanos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz. Entonces, el que hace lo malo, ¿quiere escuchar la palabra de Dios? No, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiere un cambio, quiere seguir en su vida, quiere seguir sus pasiones y deseos carnales. Amén. Por eso esta es la condenación, que el hombre rechace la luz. ¿Sí? Más, versículo 21. Ojo al versículo 21. Más, el que practica ¿qué? La verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cierto? Eso ya lo vimos. Pero dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Entonces, si queremos ser luz y no tinieblas, ¿qué debemos hacer? ¿Quién me dice, hermanos? Según el versículo que leímos. Si queremos ser luz y no tinieblas, ¿qué dice el versículo 21? ¿Lo están leyendo los hermanos? ¿Lo están analizando? Practicar la verdad. Amén. Practicar la verdad.
Si practicamos la verdad, estamos en luz. Si no practicamos la verdad, estamos en tinieblas. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el punto? Entonces, si queremos crecer y que el pizarrón y todo el evangelio, los momentos en que tenemos en Dios valga la pena, ¿cuál es el punto? Que podamos practicar la verdad, ser confirmados en esa verdad. Amén. Quiero mostrarles, mis amados hermanos, cómo Dios le habla al pueblo que no quería oír la palabra de Dios. Miren Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Aquí Dios le habla al pueblo y le habla a los sacerdotes. Amén. Versículo 7. 6, 7. Jeremías capítulo 6, versículo 7. Quiero mostrarles aquí porque el objetivo, mis amados hermanos, yo podría decirles gloria a Dios, Dios nos va a bendecir, Dios es muy bueno, todo es color de rosa. No, mis amados hermanos. El mundo espiritual está basado bajo ciertas leyes. Amén. Y esas leyes ni Dios pasa por encima de ellas. Y si Dios no pasa por encima, tampoco el diablo, ni principados, ni potestades, y todo tiene que estar sujeto a esas leyes. Amén. Y una de esas leyes es la paga del pecado. ¿Es qué? Muerte. Amén. Y más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos, si queremos ser bendecidos, no podemos pensar que siendo pecadores y siendo de pronto frívolos o siendo mediocres, vamos a ser grandemente bendecidos. No, la Biblia dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y lo demás viene añadido. Amén. Por eso aquí le habla al pueblo. Este pueblo era un pueblo que se descarrió. Era un pueblo que iba a la iglesia, pero que no había corrección de vida en su diario vivir. Por lo tanto, Dios, mire cómo les habla. Capítulo 6, versículo 7. Amén. Dice la palabra, como la fuente nunca deja de manar sus aguas, así ella nunca cesa de emanar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Versículo 8, el consejo de Dios. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Corrígete. Si no hay corrección de vida, entonces significa que el que ha recibido esta palabra en su corazón no le está poniendo atención. ¿Sí? Entonces, esta palabra, esta semilla, hay que cuidarla. Porque ¿qué pasa cuando una semilla se descuida? Se muere. Como vimos, puede caer junto al camino, puede caer en pedregales, puede caer entre espinos o puede caer en una buena tierra. Amén. Eso depende de cada uno. Por eso, mis amados hermanos, miren qué le dijo el Señor. Versículo 10. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Porque Dios quería que lo escucharan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa que vergonzosa, no la aman. Ese es lo delicado, mis amados hermanos. Y ustedes pueden seguir leyendo. Vino ira de Dios sobre el pueblo. Miren el capítulo 7, ¿sí? Miren el versículo 2, mis amados hermanos. Por lo tanto, Dios se refirió directamente al pueblo que iba a adorar y que entraba por las puertas del templo para adorar a Jehová. No le estaba hablando al inconverso, no le estaba hablando, le hablaba directamente al pueblo. Miren el 2, dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Entonces, tenía que haber corrección. Si no hay corrección, no practican la verdad. Y si no practican la verdad, no están en luz, están en tinieblas. Amén. Por eso dice el versículo 4. ¿Qué les dice el Señor? Y aquí no lo dice un hombre, lo dice el Señor directamente. Dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Como ellos estaban en el templo, estaban seguros que todo estaba súper. Pero Dios les dice, no se fíen en palabras de mentira. Dice, versículo 5,
Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Amén. Entonces, ¿qué pedía el Señor? Que practicaran la verdad. No solamente en la iglesia, Dios los estaba mirando. Miren cómo se movían con el huérfano, con la viuda. ¿Sí? Se puede decir en este momento, en tu trabajo, en tu estudio, en tu secreto. ¿Cómo nos comportamos? Dios es el que mira. Dios es el que aprueba o desaprueba si eres digno o no digno de salvación. Amén. Por lo tanto, cuando el hombre realmente quiere llegar a Dios, mis amados hermanos, Dios evalúa el proceso y Dios es el que decide si despierta su oído para que esta palabra llegue a su corazón y comience a arder, ¿sí? En su interior. Amén. Cuando esta palabra realmente logra entrar, entonces ya sabemos que el Espíritu comienza a hacer una obra. Y esta luz, mis amados hermanos, que comienza a crecer, no solamente empieza a eliminar estos parásitos, sino que empieza a despertar sus sentidos espirituales. Amén. Como por ejemplo el ojo. ¿Se acuerdan qué era el ojo, bíblicamente hablando? Eso lo vimos en el 2022. A ver si los hermanos se acuerdan. ¿Quién dice qué es el ojo? ¿Se acuerdan los hermanos? 5, 4. El entendimiento. Muy bien. Muy bien. Es el entendimiento. Es la lámpara del cuerpo. ¿Dónde lo dice? Miremos rápidamente Efesios 1:18. Mis amados hermanos. Amén. Para que lo tengamos, para que no se nos olvide. Cuando hablamos del ojo, hablamos del entendimiento. Entonces, esta luz, cuando el hombre comienza a crecer y a practicar la palabra y a corregir, porque este espíritu internamente le empieza a decir, no me gusta esto, corrija esto. Aquí, porque si el hombre estaba acostumbrado, no sé, a ir a robar, ya ese espíritu internamente empieza a jalarlo adentro y ya ese hombre empieza a sentirse mal cuando va a robar. ¿Por qué? Porque ese espíritu comienza a hacer una obra. Si ese hombre oye la voz de su espíritu, ¿sí? Es decir, oye la voz del espíritu que le está recordando la palabra de Dios, es lo que conocemos como estar en la fe, obedecer a la fe. Amén. Entonces, esa luz, mis amados hermanos, se transmite por medio de los ojos y le da ¿qué? Entendimiento. Amén. ¿Qué dice Efesios 1:18? Dice, alumbrando los ojos de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso somos lámpara. Esa luz empieza en nosotros, en nuestro interior, y se transmite por medio de los ojos. Recordemos Lucas capítulo 11, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a Lucas capítulo 11. Hay una mano alzada, hermana Franci. Sigue, hermanita. ¿Será que de pronto se le levantó por error? No sé. Sí, hermana Franci. Amén. Si no, vamos a Lucas capítulo 11, mis amados hermanos. Porque el objetivo es que esta luz, mis amados hermanos, alumbre todo nuestro interior. Amén. Miren el versículo 33. 11:33. Dice el título, la lámpara del cuerpo. Amén. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud. Ya sabemos quién es esa luz. Sino en el candelero, para que los que entren, ¿qué dice? Vean la luz. Entonces dice el versículo 34. La lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo, ¿qué dice? Está lleno de luz. Es decir, cuando tu ojo está encendido, significa que adentro está encendido. Amén. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está ¿en qué? En tinieblas. Ya sabemos qué significan las tinieblas, ¿cierto? Ahora bien, versículo 35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, ¿qué sea? Tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso,
como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los ojos? Los ojos es como, como la ventana, ¿sí? que muestra lo que hay en nuestro interior. Si en nuestro interior está lleno de tinieblas, nuestros ojos es maligno, está oscuro. Pero si nuestros ojos alumbran, si nuestros ojos muestran luz, es porque adentro hay luz. Amén. Entonces, para que haya luz, no puede haber parte alguna ¿con qué? Con las tinieblas. Amén. Y ya sabemos qué son las tinieblas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, digamos así, esta vida espiritual, uno de los sentidos que nos despierta es el entendimiento. Y miremos un caso aplicado, mis amados hermanos. Vamos a Mateo capítulo 13, mis amados hermanos. Mateo capítulo 13. Porque muchas veces ustedes van a ver, sobre todo digamos así, en estos últimos tiempos, falsos maestros, falsos pastores, y muchas personas se autoconsideran demasiado iluminadas, ¿sí? Sin embargo, todo hay que pasarlo por la palabra de Dios, y la palabra es la que va a guiar cuál es la verdad. Amén. Por eso aquí en el capítulo 13, mis amados hermanos, vemos que Dios les hablaba a los escribas y fariseos, es decir, a las personas que tenían el conocimiento de Dios. Sin embargo, Dios les hablaba por parábolas. ¿Por qué? Porque a ellos no se les permitió abrir sus ojos. Ellos quedaron ciegos. ¿Sí? Por eso miren el versículo 10, 13:10. Amén. Dice, mis amados hermanos, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos ¿qué? No les es dado. O sea, que yo vaya a abrir la Biblia y que yo quiera entender la Biblia porque yo soy muy inteligente, muy capaz y muy elocuente, no, eso no sirve, porque el entendimiento viene es ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Amén. Si yo quiero entender la palabra de Dios, tiene que haber una obra del Espíritu. Porque solamente por el Espíritu es que se entiende la palabra. Amén. Miren, 1 Corintios capítulo 1, mis amados hermanos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Amén. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Amén. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Y qué dice la Biblia? Y no las puede entender. ¿Sí? ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces yo ponía un ejemplo, mis amados hermanos. Por ejemplo, yo no soy nadie para juzgar al Papa. Y no quiero que los hermanos me malentiendan. Yo no lo juzgo, Dios lo juzgará. Pero el Papa dijo algo muy importante que me llamó la atención. El Papa Francisco. Él dijo que le preguntaban, ¿pero por qué el Padre permitió que mataran a su hijo en una cruz? Y él decía, no, para eso no hay respuesta. Entonces le decían, pero es que usted estudió teología, usted estudió filosofía. Decía, sí, pero para eso no hay respuesta. Y él dice que carga en él el libro del fracaso de la cruz. Porque para él, eso, digámoslo así, que Cristo haya muerto en una cruz es un fracaso. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué él no ha entendido la obra del Calvario? Si es un hombre que para llegar ahí tuvo que haber estudiado harto. ¿Por qué no lo ha entendido? ¿Por qué? Porque se ha de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Aquí no es tanto de qué tan fuerte eres, qué tan inteligente eres, no, es si Dios tiene misericordia de ti y de mí. Amén. Por eso, cuando Dios abre el entendimiento, lo haces por medio del Espíritu. Y cuando el hombre recibe el Espíritu, logra abrir sus ojos y logra entender. Amén. Sin embargo, no es por capacidad humana. No es porque yo voy a abrir la Biblia y yo la leo cuando quiera y la voy a entender cuando quiera. No, es si Dios me lo permite. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso aquí miren el versículo 9 y 10. Esto es para los hijos de Dios. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿qué dice?
nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces es por medio del Espíritu que el hombre logra realmente conocer a Dios. Amén. Entonces ese es los ojos del entendimiento. Cuando una persona no es entendida en el Evangelio, ¿qué le falta? ¿Ustedes qué opinan? Si a una persona le falta entendimiento, ¿qué le falta? Si ustedes ven, hermano, es que no logro entender, ¿qué falta? La gracia de Dios. Amén, le falta la gracia de Dios. ¿Y qué más le falta dentro? Espíritu Santo. Amén, le falta el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos al secreto de Dios... que no te escuché eso último. Sí, le falta el entendimiento. Amén, le falta el entendimiento. Entonces, para poder nosotros comprender la palabra de Dios, hermanos, el secreto es llegar a Dios con un corazón contrito y humillado y decir, Señor, por favor, revélame esta palabra. Revélame esta palabra, que esta palabra sea grata a mi vida. Señor, háblame. Señor, dime. Entonces, ahí es donde dice que en el secreto de Dios es donde Dios se comunica con nosotros. Miren, hermanos, voy a leerles Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Porque es importante esto, mis amados hermanos, porque muchas veces es más fácil de pronto ir a internet a ver qué palabra bonita hay. Pero ¿cuál es la palabra precisa que es para mí? Que el Espíritu me va a dar a mí para una guianza precisa. ¿Dónde la voy a encontrar? La voy a encontrar es en el secreto de Dios. Porque Dios me va a hablar a mí. ¿Sí? Una palabra para mí. ¿Sí? Es decir, si yo quiero una palabra directa, tengo que ir a buscarla a la fuente. ¿Sí? Por eso aquí en el capítulo 23, mis amados hermanos, dice el versículo 18. Jeremías capítulo 23, versículo 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Sí, miren el versículo 21. Aquí habla de los profetas que hablaban vanidosamente. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Eso es lo que vemos hoy en día. Solo presunciones y cosas. Amén. Miren el versículo 22. Pero si ellos hubieran estado ¿en qué? En mi secreto, habrían hecho oír ¿qué? Mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces es en el secreto donde realmente logramos oír la voz de Dios, mis amados hermanos. Por eso una de las cosas es que nosotros evitamos esas cadenas de internet. ¿Por qué? Porque muchas cosas son mentira. Pero cuando nosotros vamos al secreto, el Espíritu, tenemos una comunión directa con el Espíritu. Amén. Y nos va a abrir estos ojos del entendimiento. Entonces, ¿por qué es tan importante estos ojos del entendimiento? Porque no solamente te van a guiar para crecer en Cristo, te pueden guiar para salir de un problema, te pueden guiar para Dios mostrarte cómo es la solución de un proceso. Te voy a poner un ejemplo bíblico. Mira Génesis capítulo 22, mis amados hermanos. Génesis capítulo 22. Amén. Por eso es importante buscar que Dios abra nuestros ojos. Sí, hay una canción que dice abre mis ojos. Amén. Entonces, dicen mis amados, miren el capítulo el capítulo 21, mis amados hermanos. Capítulo 21. Ustedes conocen la historia de Agar. Abraham envió a Agar al desierto. Y en el desierto ustedes saben que cuando una persona se queda sin agua, muere. Entonces, aquí su hijo iba a morir de sed. Porque Agar tenía un hijo y ese hijo ya no había nada más que hacer. Estaban en el desierto, solo esperaban la muerte. Entonces miren el versículo 15. Dice, y le faltó Génesis 21:15. Amén. Dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando mi muchacho muera. Es decir, la mamá se sentó a distancia de un tiro de arco, o sea, como una cuadra más o menos. Entonces, se sentó como a una cuadra de distancia y dejó al niño allá, esperando a que muriera. ¿Sí? Sin embargo,
el niño hizo algo especial. Dice, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho, ¿qué hizo? Alzó su voz y lloró. Eso es un clamor de verdad. Cuando uno ora es diferente a un clamor. El clamor sale de las entrañas. Amén. Él alzó su voz y lloró. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Qué faltaba para arreglar el problema? Orar. Si ella hubiera orado, Dios hubiera respondido. Pero Agar se dejó llevar por sus circunstancias, se llenó de angustia, pero no buscó al Señor. ¿Sí? Sin embargo, el muchacho fue el que clamó, y gracias a la voz del muchacho, Dios actuó. Por eso miren el versículo 18, dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ojo al 19 que fue la clave. Dice el 19, entonces Dios, ¿qué hizo? Le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Entonces, donde no había solución, donde esperaban la muerte, Dios abrió los ojos y le mostró una fuente de agua, y ahí comenzó la bendición. Amén. Entonces, ¿cómo funcionó eso? Por medio de la búsqueda, mis amados hermanos, de la oración. Entonces, si Dios nos abre los ojos, te puede mostrar la solución de pronto a tu problema económico, te puede mostrar la solución a resolver un problema familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Y le puedo poner muchos ejemplos. ¿Se acuerdan de Labán que le cambió el sueldo a Jacob? No me acuerdo. 10 veces. 10 veces. ¿Qué hizo Dios? Le abrió los ojos. Dice, alza tus ojos. Y le mostró cómo resolver su problema económico. Entonces, mis amados hermanos, ¿recuerdan al criado de Eliseo? Que Eliseo oró y le dijo, abre sus ojos, y el criado abrió sus ojos y vio carros de fuego alrededor de él, y cómo Dios les dio una victoria contra un ejército completo. ¿Por qué pasó eso? Porque Dios abrió sus ojos. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos dé el entendimiento, ¿sí? Para poder conocer su voluntad, su camino, es clave. Amén. Y ese entendimiento viene por medio de ¿qué? De una obra genuina, de un nuevo nacimiento genuino, donde la palabra arde en el corazón y nos alumbra a través de su dirección, de su voluntad. Amén. Entonces, esta luz y esta palabra no solamente despiertan el oído, despiertan el ojo, también despiertan la boca. Bueno, me perdonan los hermanos el dibujo. Amén. También despierta la boca. Amén. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Es decir, esta boca es fuente. Amén. Entonces, mis amados hermanos, dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Pero el hombre malo, saca cosas malas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros podamos ser una fuente de agua viva. Amén. Miren, hermanos, el ejemplo con la mujer samaritana. San Juan capítulo 4. San Juan, los hermanos ya conocen la historia, no la voy a leer toda, solamente las conclusiones. Amén. Pero los hermanos con tiempo la pueden leer y analizar. Amén. Miren, hermanos, versículo 10. 4:10. Amén. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Amén. Saltemos al 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será ¿en qué? En él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el objetivo es que esa obra del Espíritu esté en nosotros. Cuando hablamos del agua, cuando hablamos de esa agua que ahora corre en nuestro interior, ¿de qué hablamos? Hablamos del Espíritu, mis amados hermanos. Quiero invitarlos a que lo miremos ahí mismo en San Juan. En San Juan, ya les digo, mis amados hermanos, capítulo 7, versículo 37. Amén. San Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed,
venga a mí y beba, porque Él es la fuente de agua viva. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ojalá podamos entenderlo, mis amados hermanos. Versículo 39. Esto dijo de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa el agua espiritualmente hablando? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es esa fuente? Cuando nosotros hablamos, ¿sí? Digámoslo así, esa fuente del Espíritu sale a través de nuestra boca. Amén. Por eso, mis amados hermanos, miren Proverbios capítulo 18, versículo 4. Proverbios capítulo 18, versículo 4. Ya. Amén. Proverbios 18, 4. Amén. Dice la palabra de Dios. Aguas profundas son ¿qué? Las palabras de la boca del hombre. Y dice, y arroyo que rebosa ¿qué? La fuente de la sabiduría. Entonces, si nosotros logramos, mis amados hermanos, que nuestra boca, porque yo veía muchos versículos muy hermosos que los hermanos tocaron ayer en el grupo de WhatsApp en la iglesia sobre la boca. Que ojalá podamos tener, hermanos, para poder tener esa boca que agrada a Dios, ¿sí? Y tener esas palabras que agradan a Dios. Debe haber internamente un corazón que abunde la luz, no las tinieblas. Amén. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Va a hablar la boca. Por lo tanto, mis amados hermanos, la boca es fuente, resultado de ¿qué? Del interior del hombre. Amén. Por eso el consejo del apóstol, miren en Santiago capítulo 3, mis amados hermanos, ya terminando, que ya se nos acabó el tiempo, pero miren Santiago capítulo 3. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, llegando a Apocalipsis, después de los Hebreos, Santiago capítulo 3, miren el versículo 10. Dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En otras palabras, que su fuente tenga que tomar una decisión qué va a hacer. Si va a ser agua dulce o va a ser agua amarga. Sabemos que si es agua dulce es porque viene del Señor. Si es agua amarga es porque hay amargura en tu corazón. Amén. Por eso, ¿qué dice la Biblia en el versículo 13? Le habla a los hombres, a los creyentes. Porque Dios, el objetivo de Dios es corregir al creyente. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que los hechos prediquen que amamos a Dios. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿qué dice? No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, si hay cosas malas en su corazón, hermano, no podemos aparentar como si fuéramos luz. Tenemos que ir a la cruz de Cristo, al secreto de Dios y hacer morir todas esas inmundicias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a continuar con la fe. Amén. Y vamos a ver, mis amados hermanos, cómo está la próxima clase, cómo nos perfeccionamos en fe. Pero también vamos a ver, cuando el hombre no corrige, cómo el diablo logra robar ese tesoro. Amén. Y si nos roba ese tesoro, nos quita vida. Y si nos quita vida, morimos. Por eso la Biblia dice que el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Entonces, vamos a entenderlo en la próxima clase, mis amados hermanos. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Y el objetivo es poder conocer a Dios y perfeccionarnos este año en Dios. Amén. Siendo luz y no tinieblas. Para hacer luz, ¿qué debemos hacer? Practicar la verdad. Amén. Para crecer en Dios, ¿qué debemos hacer? Corrigiendo vida. Amén. Y para que Dios abra nuestros ojos, tenemos que crecer en esa palabra. Tenemos que poder, hermanos, que esa palabra abunde para ser fuente de sabiduría. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor Jesús, gracias por esta noche, Padre Santo. Permítenos, Señor, crecer delante de ti. Perdona nuestras iniquidades, Señor, porque, Señor, aún estamos en camino de perfección, Señor. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Lleva a tu pueblo por camino de verdad,
verdad, Señor. Llévanos, Señor, por camino de sinceridad, Señor, por ese camino transparente, Padre mío. Guárdanos, Señor, de la soberbia, Señor, que Señor, consumen, Padre Santo, en vanidad a muchos hoy en día, Padre mío. Ayúdanos, Señor, para permanecer humildes delante de ti, sencillos, Padre Santo, Señor, y que podamos oír tu voz con un corazón contrito y humillado, Señor, porque queremos obedecer tu palabra, Señor. Queremos ser verdaderamente aprobados por ti. No queremos llenarnos de vanidad del mundo, no queremos llenarnos de la vanidad, Señor, que hay hoy en día en las iglesias, sino queremos ser verdaderos, genuinos, Señor, para que tu Espíritu pueda confirmarnos, Señor, y que realmente podamos, Señor, poder tocarte, sentirte, Señor, como lo hicieron, Señor, los hermanos en Primera de Juan. Señor, que tú puedas manifestarte a nosotros, Dios mío, que la vida sea manifestada a nosotros. Te necesitamos, Padre mío. Señor, que tú puedas revelarte a nosotros, Señor, esta noche. Señor, que puedas darnos sueños, que puedas darnos visiones, dones, Señor, que puedas revelarte, glorificarte más poderosamente a través de nosotros, Señor. Bendice, Señor, esta noche, Padre mío, Señor, y bendice estas noches que te alabamos y te adoramos y te buscamos con el corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos. Vamos a cantar un coro, mis amados hermanos, para terminar. Vamos a cantar entender el camino de la perfección cuando vengas a mí. Misericordia y juicio cantaré. Amén. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Y entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, cuando vengas a mí. Y entenderé el camino de la perfección en la integridad de mi corazón. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Y entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, cuando vengas a mí. Y entenderé el camino de la perfección en la integridad de mi corazón. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos.